La mayoría de personas, cuando abren un frasco de estos que llevan garbanzos, lo primero que hacen es tirar al fregadero el agua que llevan y después a posteriori encima lavan los garbanzos. En este vídeo te voy a demostrar dos cosas. Una, que eso está muy mal desde el punto de vista nutricional, se están desperdiciando muchísimas proteínas, y dos, se está desperdiciando también muchísimo dinero, porque si eres, por ejemplo, un aficionado a la repostería, utilizar esa agua, como te voy a explicar en una receta hacia el final del vídeo, te permitirá ahorrar mucho dinero en el consumo de huevos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te explico por qué. Antes de explicarte los beneficios de ese caldo o ese agua que llevan los garbanzos, que recibe el nombre técnico de aquafaba, un nombre raro, pero sí, se llama así, no es ni latín, ni es chino, ni es nada, se llama aquafaba. Te tengo que explicar cómo se hacen las conservas de legumbres. Las conservas básicamente consiste en que el fabricante tiene un envase de cristal, pone las legumbres secas, rellena hasta arriba de agua y a esa agua se le añade vinagre, un poco de sal, que en el caso de los garbanzos es solamente el 0,8%, es decir, es una cantidad muy baja de sal. En otras legumbres sí que puede ser más elevado, pero en el caso del garbanzo que nos ocupa es francamente bajo. Y un conservante. El conservante que se utiliza en las legumbres no es nada más y nada menos que nuestro amigo el ácido ascórbico, la vitamina C, que es un perfecto antioxidante que evita que el producto se nos degrade. Una vez se ha rellenado el bote de garbanzos, con los garbanzos, el agua, un poco de vinagre, un poco de sal y el ácido ascórbico, se mete en lo que llamamos un autoclave. Un autoclave no es más que como una olla de estas a presión, la famosa magefesa, pero en plan industrial. Y ahí se cuece. Por lo tanto, ese caldo, denominado aquafaba, va a ser un caldo extremadamente rico en las proteínas de la legumbre garbanzo. Y como sabéis, las legumbres son uno de los vegetales más ricos en proteína. Muchas personas me diréis, oye, y es que si no lo lavo, lo echo a la cazuela y me sale una espuma. ¿Eso por qué? ¿Eso a qué es debido? La espuma que sale cuando, si no lavas los garbanzos, los viertes a la cazuela o a la olla donde estés o vayas a cocinar tu cocido, no es más que la reacción entre esas proteínas y una sustancia que contienen muchos vegetales denominada saponina. Cuando reaccionan proteínas con la saponina se produce esa espuma, pero la saponina no es tóxica, no es un producto tóxico, es un producto natural que no le va a pasar nada, ni le va a cambiar el sabor de tu comida, ni te va a producir a ti ningún tipo de efecto secundario negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que os recomiendo que hagáis con ese famoso caldo de legumbres? Pues muy sencillo, cogéis y si no se lo quieres añadir a tu comida, por la razón que sea, lo separas y lo guardas, no lo tires. Lo guardas especialmente en la nevera, porque guardando en la nevera lo que vas a hacer es que vaya cogiendo un poco más de densidad, se vaya espesando. Esto nos va a facilitar el posterior trabajo para la producción de un tipo muy concreto y muy bueno de merengue. Me dirás, ¿un tipo de merengue? Digo, sí, porque como te voy a explicar ahora, conforme te vaya dando la receta, cuando se bate la proteína de esta aquafaba, esta proteína tiene la capacidad de captar mucho aire. Como el merengue, como la clara del huevo, cuando la bates coge aire y se transforma en algo que es prácticamente transparente, en una cosa que ya sabéis lo que es el merengue, blanco, esponjoso, aireado. Pues que en el aquafaba va a pasar exactamente igual. Voy por lo tanto con la receta porque vais a ver que es sencillísimo, muy sencillo, y que a partir de ahora no tenéis perdón de tirar ese producto, porque ya os digo que es algo muy positivo y que os va a permitir ahorrar mucho dinero. Pues para hacer un merengue con aquafaba, con esta famosa agua de garbanzo, es tan sencillo como que cojas 200 mililitros, que viene a ser el agua que puede haber en un par de botes,
y después de haberlo tenido un rato en la nevera, lo saques y lo empieces a batir con una batidora a velocidad muy elevada, a casi a lo máximo que te dé la batidora. Cuando ya veas que se empieza a formar esa espuma, que aquello coge consistencia, le tienes que añadir media cucharada, solamente media cucharadita de estas pequeñas de café de zumo de limón. Y lo sigues batiendo al máximo, pero al máximo durante unos 15 o 20 segundos, hasta que aquello veas que coge una consistencia de verdad bastante fuerte. Cuando aquello ya veas que tiene esa consistencia fuerte, le puedes añadir 3 cucharadas de azúcar, es decir, unos 60 gramos, y para maquillar, esto ya es a tu criterio, el sabor que le puede dejar, porque eso no es cierto, que le puede dejar un cierto sabor a legumbre a la repostería que vayas a hacer, pues le puedes echar, por ejemplo, un par de gotas de esencia de vainilla, con lo cual acabarás de fabricar ese merengue con el sabor que tú quieras, y con ese merengue puedes adornar o decorar galletas, pasteles, lo que quieras. Nadie va a darse cuenta de esto, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo os haya sido de muchísima utilidad, espero que sí, y nos vemos en los siguientes. Sobre todo, cuidaros mucho.